Micrófono. Ingeniero, su micrófono está apagado. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de los Ríos. Primero, un agradecimiento especial a todos los que hacen posible este evento y hace posible que la Casa de la Cultura lleve sus derechos, lleve los derechos culturales a todo el público de la provincia de Los Ríos. Es un placer inmenso llevar a ustedes esta actividad. Como ustedes ya escucharon a nuestra querida animadora Mayra Jaramillo, nosotros tenemos una línea de trabajo que tiene que ver con el teatro y la dramaturgia. Lo está llevando adelante nuestro director Pepe Cueva. No está más decir que está llevando un excelente trabajo. El día de hoy, con el tema del teatro del yo, la autoficción, teatro de autoficción. Gracias el día de hoy a Rodolfo Alonso y también a Norberto Fuente, que están con nosotros. Gracias a Caterine Monserrate, a Mayra Jaramillo, a Gretita Sánchez, todos los que hacen el equipo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que hacen posible la realización y la transmisión de este evento hasta sus hogares. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, y hemos trabajado, estamos trabajando, hemos definido por trabajar por esta línea telemática para llegar a sus hogares. Como siempre lo hemos dicho, el trabajo del arte y la cultura son esenciales tanto como otros oficios, como otras actividades profesionales. Creemos que esto del arte y la cultura sigue siendo esencial, dado que es esencial para el alma, para el espíritu, para motivar a los ciudadanos y a las ciudadanas para que realicen un trabajo adecuado, una vida cotidiana normal, y si es posible, mejorar las condiciones de salud mental y espiritual. Por eso creemos que arte y cultura son esenciales. El día de hoy, entonces, le damos la bienvenida a todos ustedes, a quienes hacen el panel, y también la bienvenida a todos quienes nos acompañan. Disfrutemos de este evento de teatro del yo, autoficción. Esperemos que salgan las mejores conclusiones para que la formación de los estudiantes, de los jóvenes, adultos y adultos mayores que siguen nuestra línea de trabajo y siguen la Casa de la Cultura, se fortalezca más esta línea del teatro. Bueno, disfrútenle, un abrazo para todos y sean bienvenidos. Muchísimas gracias, ingeniero. Estas fueron las palabras del ingeniero Julio León Bazán, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de los Ríos. Bueno, y el tema que estamos esperando principalmente para empezar el conversatorio del teatro del yo, el conversatorio sobre dramaturgia autoficcional, tenemos a dos invitados que hoy nos van a hacer abrir algunas dudas y también nos la van a despejar a la misma vez en relación a este tema. Tenemos a nuestros invitados especiales, que es Rodolfo Alonso y nuestro director de teatro, Pepe Cueva. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias. No sé, vamos a empezar con Pepe. Pepe, tu micrófono. Ok. Disculpando por los problemas técnicos, en este momento activamos el micrófono con querido Rodolfo. Estamos ready, Pepe, cuando quieras. Ok, hagamos el intento. Martes 25 de mayo. Estoy en Loja y empiezo a darle forma a lo que será esta conversación con Rodolfo, como le digo de cariño. ¿Qué va? Me olvido que es un evento formal.
Pepe, acuérdate que estás trabajando en una institución estatal. Respeta el protocolo. Chamos, ¿sabes que odio el protocolo? Las formas son necesarias, Pepe. ¿Acaso no lo aprendiste en la insignia Universidad de Sevilla? Lugar aquel que nos reunió por casi todo el año pandémico, ¿no te acuerdas? No se puede improvisar sobre aquello que no se conoce. ¿Quién diría que después de todo este año pandémico, enos aquí, en una invitación, conectados a través de Zoom para este conversatorio sobre lo que versó nuestro trabajo final de carrera? Te devuelvo la palabra porque apenas estamos empezando y no me quiero extender. Bueno, en fin, debemos empezar. La idea es hacer un conversatorio clase magistral, diálogo sobre el tema, que para ser sincero yo personalmente desconocía. Y bueno, mira, he usado por primera vez el término yo. ¿Un género de dramaturgia o el género del ego? Sergio, ¿qué tal? Quiero leerte. Bueno, escucharte. Yo escribo sobre mí para que me quieran. Esta es mi máxima. No sé si tenga que ver con el ego. Yo creo que no. Creo que es más bien un viaje introspectivo servido a la polis. En otras palabras, un ejercicio de revisión propia para ser servido al público. No como un mostrarme, sino como más bien exponerme a aquello que soy, aquello que me duele, aquello que me traspasa. Todo en servicio de una purga personal en la que pueda coincidir con alguien más. Alguien más. Me resuena. Hola, soy Borja. Vivo en Nueva York. Salí del País Vasco hace muchos años y la autoficción me ha hecho volver a aquello de lo que escapé. Nací en Bilbao, estudié dirección escénica en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Más tarde me trasladé a París, donde trabajé como ayudante de dirección de teatros públicos franceses. Mis obras se han representado en teatros de España y América Latina, menos en Ecuador, aún. Duda razonable, Memento Mori, Lo Verde de Picasso o Vaudeville Negro. También he sido traductor de de algunos autores anglosajones, francófonos, entre otros Eugenio O'Neill, José Orton, Joe Orton, Martin Krim, Michel Asama, Fabrice Murgia. Bueno, vas a hablar de mí. Oye, te ves guapo, Sergio. Caramba, Montevideo sí que da buenos productos. Bueno, no hablo de un sentido literario. Gracias por el halago, compañero. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Sergio Blanco, nací en Montevideo, como ya lo ha dicho Borja, un 30 de diciembre de 1900 y algo. Soy dramaturgo, director teatral, francés y uruguayo. El acento que estoy trabajando ahorita es porque estoy haciendo un personaje. Mis obras han sido representadas y galardonadas en diferentes países americanos y europeos. En la última década me he destacado por la exploración y el desarrollo teórico de la autoficción en teatro. Abro cita. Sergio Blanco pasó su infancia y su adolescencia en la ciudad uruguaya de Montevideo, donde, como él mismo cuenta, sintió que quería vivir en el francés. Por esa razón, cuando tuvo la posibilidad, se fue a vivir a París, donde actualmente resido. Estudió filología clásica y dirección teatral, esta última en la Comedia Francesa, al igual que Borja. En 2018 escribí Cassandra, un monólogo teatral inspirado en el mítico personaje de Cassandra. Con ello, inicié la escritura de mi dramaturgia autoficcional que, posteriormente, trajo consigo otras obras como Tebasland, La ira de Narciso y más recientemente Cuando pasa sobre mi tumba y Divina Invención, que la acabo de estrenar hace 3 días en la ciudad de Madrid. Mis obras también han sido traducidas y representadas en numerosos países, entre ellos Uruguay, España, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Francia, Venezuela, Reino Unido, etcétera, 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 etcétera. En 1995 regresé a España y obtuve el premio Marqués de Bradomín por mi obra Dedos, Vaudeville Negro. Que bueno, fue estrenada en el Centro Dramático Nacional con dirección de Eduardo Vasco. En 1997 obtuve el premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca por el Ministerio de Cultura por mi obra Manen Dessel Prares. Desde entonces, trabaja habitualmente en teatros españoles, bien sea estrenando obras originales o haciendo adaptaciones de los idiomas en los que traduce. Es reconocido también, mi amigo Borja, por haber colaborado con prestigiosos directores de escena, entre ellos Juan Alfonso, José Ornaz, Juan Diego Botó, Jaime Chavarrí, Ricardo Iniesta y otros y otros y otros. Con esto ya cierro la cita. Les puedo agregar que ahora vive también entre Nueva York y Madrid y que sus obras también han sido traducidas en diferentes idiomas y las mismas se han representado en numerosas partes del mundo.
Sergio hizo un espacio en su apretada agenda para asesorar de manera desinteresada a Pepe en este conversatorio, pero al ver que él mismo transcurriría en transmisión en directo, decidió invitarme para que le pudiera dar una visión española del texto que ahora mismo está siendo representado. Bueno. Se acabó el pacto de mentira, Rodolfo, que ya mi jefe me está mirando con cara de... ¿Y este loco qué le pasa? ¿Por qué carajo se cambia de nombre? Lojanito esto. Come perro le diría. Bueno, debo hacer una confesión, Rodolfo. La autoficción no la conocí ni sabía de ella hasta que llegué a Andalucía y la mencionó un man venezolano hecho el rico en el aula 202 de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla. En este momento, Rodolfo debe estar sonriendo, estoy seguro. Sí, llegué a la autoficción gracias a ti. Yo en aquel tiempo ni siquiera conocía el neologismo acuñado por Dabrowski. No sé si lo digo bien, pero Amélie dice que es Jabrowski. Yo no tenía ni idea de qué iría mi tesis. Esto en cambio sí, desde el inicio. Y mira tú, tenías que llegar a la historia del drama 1, pasar por Pilar Bellido y la obra de Borja Ortiz de Gondra para que finalmente me haya quedado con tu tema. Yo soy tú eres yo soy los otros. Principio de autoficción. Bueno, Pepe, de nada sirven los conocimientos si no lo compartimos. Y si después de estos inspiramos a alguien o alguien se apropia de ellos, entonces hay que celebrar que le ganamos otra batalla a la ignorancia, al desconocimiento. Yo pienso que la universidad, más que el título profesional, te brinda la oportunidad para aprender no solo de tus profesores titulares, sino también de tus compañeros, que de alguna u otra manera también terminan siendo tus maestros. Ojo, no estoy diciendo que yo soy tu maestro, para nada, aunque apenas me den el título, pues tendrás que llamarme maestro. Maestro, máster. Pepe con mayúscula. Ojo, acuérdate que estamos en un conversatorio y hay protocolos. ¿Cómo sabe el público distinguir una mayúscula? Al carajo la RAE. A ver, intento no ser pretencioso ni tan a imagen y semejanza de Borja, pero loco, cuando empieza uno a autoficcionar, es que no termina. Es como esos amores a primera vista, pero bueno, esos amores que no cansan ni agobian. Ya sabes tú más de amor que yo. ¿Sabes que escribiré una autoficción de mi vida amorosa? Será una comedia, algo así como un chiste barato, como lo diría alguien. Desde que terminé mi primera obra, tengo 1000 autoficciones, loco. ¿Qué tú crees? Bueno, para mí en realidad la escritura de cualquier obra dramática, incluso para cada autor, las posibilidades son infinitas y las posibilidades de contar, pues, se multiplican. Siempre hay una oportunidad para rememorar y hacer con ellas lo que uno quiera. A veces hay que complementarlas con un poco de mentira y de eso va un poco la autoficción, ligar tus propias vivencias con cosas que no te han pasado y con esa mezcla capturar al lector o al espectador. En mi caso, la creación de las autoficciones o de Magnum Opus, que fue la que creé durante el proceso de la maestría, representó y representa una oportunidad propicia para emprender un proyecto confesional e introspectivo en el que fui reflexionando sobre mi propia autoaceptación. Dicho de otro modo, Pepe, los instantes acumulados, reciclados y mezclados con las situaciones no reales representan la reconstrucción del pasado próximo y ficcional de quien escribe para entenderse y con ello aceptarse. Y así tratar de entender al otro con el fin último de que su obra, su verdadera memoria, sea llevada a escena en el formato de autoficción. Acá tú y yo estamos jugando a ser Sergio Blanco y Borja Ortiz de Gondra, dos maestros de la autoficción. Estamos jugando también con nuestra propia vivencia que está pasando ahorita, que es este conversatorio. Ya yo en realidad ya no sé si quiero seguir escribiendo sobre mí, pero sí estoy seguro de que quiero seguir creando a partir de mis vivencias. Y yo no estoy seguro si es que eso lo está viendo quizá o lo verá Borja Ortiz de Gondra o Sergio Blanco, o quizá nunca en su vida se vayan a enterar de que hay este conversatorio y que hay otros dos locos quizá escribiendo sobre lo mismo, no lo sé. Debo confesar que cuando leí esta versión de tu obra, de Magnum Opus, supe que una vez más, como en el máster, que por ahí iba el camino, que esta nueva forma de escribir teatro era más posible y más real que nunca. En bolas, como dicen aquí en la costa ecuatoriana. Bueno, el hecho de ser dramaturgos con algo de experiencia y reconocimiento nos libra de reducirnos a las necesidades básicas del ser humano. Yo creo que es precisamente ahí, en las necesidades primarias, donde reside parte de la temática universal que nace de un yo y termina en el otro. Para empezar a escribir como ellos, como Sergio, como Pepe, yo creo que debemos dejar de idealizar
a esos maestros que están en un altar. En ese altar en el que ubicamos, que no es más que una fantasía, producto de nuestra percepción de la posición en la que ahora ellos se encuentran, gracias a su trabajo, que también, en conclusión, ha sido el resultado de muchísimas fallas, de hojas escritas echadas a la basura, de infinitos correos enviados con respuestas condescendientes, de rechazos, en fin, de muchos cuestionamientos. Yo creo que detrás de la narración de nuestras vivencias más comunes, servidas al teatro, están horas interminables de mucha investigación. Son tiempos de lecturas calculadas en libros, con el único fin de conocernos más, para luego intentar relatarnos. Yo creo que el que escribe padeciendo el síndrome de la obra maestra está condenado a la muerte súbita. En el diálogo que cree más elaborado, pone punto final a su intento de dramaturgia. Al que escribe porque está enamorado, seguro algo le sale bien. Así que puede que en tu caso la próxima comedia sea un éxito. Porque el amor es una temática universal, PPP. Pero aunque eso no quiere decir que siempre funcione para el teatro. Siempre he insistido durante todo el proceso que culmina hoy nuestro conversatorio tomar como materia prima nuestros propios recursos vivenciales, no como un ejercicio ególatra, sino como un puente para llegar a otro, a ustedes que están conectados escuchándonos. Como he puesto siempre desde que decidí investigar y crear a partir de esta corriente teatral que ahora me clasifica de alguna manera, aunque no me determina. Reconozco que algo sé de autoficción. Sin embargo, reafirmo que no poseo la fórmula genérica que funcione a todos los que quieran inscribirse en esta solitaria compañía. Y eso hay que dejarlo muy claro a todos los estudiantes desde el día 1. Las obsesiones son esos, muchachos, obsesiones. Y como tales deben ser tratadas por especialistas. Aclaro que de ciencia sí que sé poquísimo. De terapias de rehabilitación, un tanto más. Si alguno pretendiera utilizar la escritura como terapia, me atrevería a animarlo a que lo hiciese como ejercicio liberador. Claro, yo también lo he hecho, ¿cómo no? Pero si procurara un objetivo más allá del terapéutico, algo así como un premio, un reconocimiento público o una aprobación académica, le diría más bien que tuviera sumo cuidado porque posiblemente termine engañado con el efecto placebo de jugar con las palabras. Sergio Blanco dice, del trauma a la trama y de ahí a un nuevo trauma. Las catarsis personales han de ser canalizadas según los intereses propios, nunca bajo directrices o presiones externas. Esto que pretendía ser un conversatorio o un trabajo de escritura dramática profesional, al parecer se ha quedado solo en un drama inocuo y quizás un poco cursi. Perdón, sé que no soy el más indicado para sentenciarlo, menos aún cuando he sido arte y parte en esta historia. Una vez más, pongo en tela de juicio mi profesionalismo al dejarme llevar por mis impulsos. Esto es una evidente reiteración de la distancia que separa mi naturaleza mortal de cualquier deidad. Aunque en Barcelona, cerca de Atenas, estoy muy lejos del Olimpo. Yo escribo para que me quieran. Eso lo decía Sergio. Lo repite en cada entrevista como un mantra que proyecta su necesidad de ser amado. Otros, al parecer, escriben para que los odien. Encuentran placer en el dolor y ahí se quedan. Una verdadera lástima. Nada más que decir. Me voy a salir un segundo del guión y bueno, prohibido escribir obras maestras, el libro de José Sánchez Inistierra, y luego me pregunto, a ver, si es que tú y yo, dos solterones, el tema del amor, tendríamos que tener éxito literario, ¿por qué no lo tenemos? Ahí me queda una pregunta que no sé si tiene hoy respuesta, pero bueno, ahí va. Bueno, la respuesta es que tenemos que escribir más de lo que escribimos. Yo creo que el éxito no llega de un día para otro o con el simple trabajo final de una maestría. Yo creo que los verdaderos escritores o los escritores exitosos vienen de la práctica, ¿no? Y la creación por años de dramas. Ahora, también habría que preguntarse y ponerse un poquito más filosófico en cuanto a qué es para ti el éxito. Exactamente. Y luego de ahí vendría que también, tras una primera autoficción, pues vamos a ver cómo la quinta, la sexta o la séptima. Quizá por ahí recibamos un premio más. Yo. Yo, Teatro del Yo. Conversatorio sobre dramaturgia autoficcional. Creo que escribo para que me odien, ¿sabes? Mi autoficción es un reclamo a la memoria, al olvido.
un grito desesperado de mis cicatrices, de las cicatrices de mi familia. Expongo la podredumbre que hay en ella y también la que me habita. Vaya manera de acabar un máster, para sanarme interiormente. Y lo peor de todo es que no me he sanado aún. Ingeniero Julio León Bazán, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de los Ríos. ¿Qué cree usted? ¿Habrá valido la pena darme una licencia de trabajo por un año? La pregunta va en serio, ojo. No es broma, aunque suene cómico. No se ría. En serio, ingeniero, no se ría. Piénselo. Rodolfo, no sé si es mi caso, si en mi caso escribo porque quiero que me quieran, pero siento que es el género que me ha acercado a mi propia vida, de una manera tan desnuda, tan fuerte, que generalmente sigo asustado por lo que realmente soy, o meditabundo, o medito mucho replanteándome la vida en cada ejercicio. El arte como la más pura de las reflexiones, la más sincera verdad. Otra vez, no tengo respuesta y en ello sigo investigando. La autoficción aparece como un género relativamente nuevo. Y bueno, vámonos un poco a la teoría para ver qué de eso, porque digo, esta gente, este loco de Ecuador y este loco de Venezuela, hablando de algo que ni siquiera sabemos, autoficción, teoría, no lo sé. Intentaremos acercarnos un poco. La autoficción aparece como género relativamente nuevo, claro. Como género está presente en la historia de la literatura y según Sergio Blanco, que es bueno, uno de los señores que más se lo ha nombrado en este conversatorio, desde la antigüedad aparecen formas de autoficción que él denomina como las escrituras del yo. La pregunta es, ¿de dónde viene? ¿De dónde se han detectado los intentos de autoescribirse o trabajar sobre el yo? Este recorrido inicia con Sócrates y San Pablo, que trabajaron con el yo como materia prima, creando una corriente literaria a partir del conocimiento de sí y de una vivencia propia. Venimos a lo propio. Sócrates con su célebre frase, conócete a ti mismo. ¿Quién no nos ha dicho eso en la calle? Usa el yo como una materia prima de trabajo que nos puede interesar más en este mundo que conocernos a nosotros mismos. O sea, que nos interesa más que conocerme a mí, yo, Pepe, Cueva, no sé. Y nos invita al conocimiento introspectivo del ser. Es en la invitación donde ubicamos el origen de todo emprendimiento profesional, es decir, la búsqueda de uno mismo, un examen del yo, un examen de conciencia. Me recordó la iglesia y me recordó cuando me confesaba en mi pueblo, en Quilanga, allá por 1995. Del mismo modo que Sócrates, Pablo funda la importancia, Pablo, no digo Pablo cualquier Pablo, digo San Pablo, funda la importancia del conocimiento del yo y aparece la noción de la complejidad y de ese yo que hay que desentrañar. Con él nace un sujeto moderno, inventa el yo moderno en toda su complejidad, es decir, un yo que va a existir por su identidad y ya no por su apariencia, por su pertenencia, perdón, y que hay que explorar. A partir de esos dos pensamientos se habilitará una exploración y un examen del yo que permitirá no solo conocernos a nosotros mismos, sino también conocer al otro. No solo conocernos a nosotros mismos, conocer el otro. Eso me parece una cosa espectacular, ¿sabes? Luego San Agustín toma la sentencia conócete a ti mismo porque en el interior del hombre reside la verdad, inaugura el socratismo cristiano. Para él, el deber del ser humano es entrar en sí mismo para alcanzar la patria divina, un viaje al exterior, del exterior al interior, porque es en el fondo de uno mismo donde habita Dios. Claro, San Agustín. Hablar de sí es relatarse también a los demás, los pecados, las faltas. El proceso de introspección está acompañado de un proceso de retrospección, es decir, un viaje al pasado, donde la memoria es un territorio que se revive por medio de la palabra y eso es exactamente lo que busca al autorrelatarse. Los debates teológicos sobre la Santa Trinidad luego ayudarán a San Agustín a comprender que la persona en su conjunto es un conjunto de identidades. Claro, la chiqui no aprendió en el colegio, en la primera comunión, la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el que el yo se compone de los otros, que el yo también contiene al tú y que el discurso del uno puede contener a los otros, produciendo una descentralización y fragmentación del yo narrativo. San Agustín inventa la introspección por medio de un examen de conciencia y la retrospección por medio de un retorno al pasado y el yo narrativo, es decir, la literatura en primera persona se confiesa hacia otro. Bueno, es momento de que venga una mujer, porque igual, Rodolfo, tú y yo somos feministas y aquí en la Casa de la Cultura estamos como pinchados con el tema del feminismo y bueno, vamos a darle la bienvenida a Santa Teresa de Jesús, quien lee las confesiones de San Agustín y le ayuda a que su conversión influya en su literatura, pues toma el yo como modelo de teorización filosófica y teológica para hacer de su experiencia vital
que su experiencia vital alimente su relato. Ella no excluye su lado oscuro, sus pecados, su ruin vida, como ella misma lo dijo. Y volvemos a la idea de que no es una promoción de ella, sino es un verdadero estudio y análisis de la persona. Luego aparece Michel de Fontaine, ojalá que mi francés esté mejor, que en sus ensayos manifiesta: yo soy mismo la materia de mi libro, y abre la posibilidad de filosofar sobre la existencia y el mundo a partir de sus propias vivencias del yo, a diferencia de San Agustín. Él no busca dar con el Dios interior, sino con la idea de lo humano, de la persona, es decir, la persona como centro. Todo ser encierra en sí mismo lo individual, pero también lo universal. Mi relato contiene el relato de todos los demás. Venimos con Jean-Jacques Rousseau en 1782, con sus Confesiones. Habla de sí mismo y manifiesta que en su texto podría servir como una comparación para el estudio de los hombres, y abre una posibilidad ambigua de que toda escritura de uno mismo puede contener a otro. Interesante. Su interrogante, ¿quién soy yo?, da paso a quién es, a quién, a qué es el ser humano. Rousseau problematiza el pacto de la verdad al narrarse, cuestionando que al narrar episodios del pasado hay algunas lagunas que solo puede llenar con ayuda de relatos confusos, convirtiéndose en uno de los primeros en reconocer la existencia de esos vacíos. El autor relativiza la verdad o la deja atrás y asume la necesidad de ornamentar, imaginar, fantasear. Ahí donde hay huecos, introduce la invención y abre la puerta a lo que hoy conocemos como nuestro tema de hoy: autoficción. Claro, luego viene este libro, Vida de Henry Bullard, de Stendhal, donde habla sobre su pasado y confirma la dificultad que se nos presenta a todos a la hora de recordar y abordar este pasado. Él compara la autobiografía como un fresco donde pedazos bien conservados conviven con grandes espacios donde solo se ve el ladrillo en una pared. Stendhal sostiene que la restitución perfecta del pasado es imposible, claro, imposible, ya que siempre estará sujeta a la subjetividad del autor, con esa subjetividad que le da el autor el derecho a mentir tranquilamente, es decir, lo que luego definirá Sergio como este famoso pacto de mentira. Luego viene en 1871 el poeta francés Arthur Rimbaud, quien realizó la declaración Je suis autre, yo soy otro, e instaló para siempre la idea de que hablar de mí es hablar del otro, y que en la universalidad del yo necesita un tú. Rimbaud, al decir que yo es otro, afirma que el sujeto no gobierna el yo que vive en él, y plantea este yo como un desconocido. Y bueno, ya vienen los años 70, los años 80 en Occidente, y surgen factores políticos, sociales, culturales, religiosos que dan paso a que la autoficción tome forma y se solidifique a través de la personalización del individuo moderno. Estos factores fueron las fracturas de las estructuras sociales, familiares, resultado de la liberación post-68, la democratización de la enseñanza, las tecnologías, los movimientos de lucha por la mujer, los homosexuales, las minorías étnicas y personas con capacidades diferentes, los relatos heroicos de emancipación colectiva. Tenemos recientemente mucha cuestión colectiva ahora en Colombia, en todos los países latinoamericanos, en todo el mundo, creo yo, son reemplazados por los relatos del yo, y Foucault lo explica en la hermenéutica del sujeto. No hay otro punto. Primero y último, la resistencia al poder político, que la relación de uno consigo mismo. Se pasa de la emancipación colectiva a la emancipación personal. Y en la época de los post-68 termina el auge de los relatos autoficcionales. Y bueno, ¿cómo nace este término autoficción? Sergei Dobrowski lo utiliza por primera vez en 1970 en Le Monstre, y luego se convierte en su novela Fils en 1977. Así que bueno, nace el término autoficción, la ficción del coche. En la contraportada de Fils se lee ficción de acontecimientos, de hechos estrictamente reales. Así que Sergio se convierte en el padre del término, más no del género literario. En torno a Fils es una mezcla de novela autobiográfica y ficción literaria. En esta creación el autor es narrador y a la vez personaje. El neologismo aparece además como una respuesta a un cuadro constituido por Philip Lee Hume en 1975, donde intenta definir la autobiografía a partir de las confesiones de Jean-Jacques Rousseau, y justamente considerada una de las primeras novelas autobiográficas. Y es en este cuadro que se distinguen 7 géneros. Uno de ellos, Casilla Sega, que es nuestra autoficción, que se supone un nuevo pacto que concibe 2 tipos de narraciones opuestas. Es decir, por un lado, un autor que es también el narrador y el personaje principal, como en la autobiografía, pero que es
se representaría como una ficción. Por tanto, dejaría suspenso el valor de la verdad asociado a la autobiografía. Dobrowski responde al deseo de Jean-Paul Sartre de escribir una ficción que no sea ficción y bautiza a este género para empezar a organizar un pensamiento que pueda problematizar esa práctica literaria. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que piensa uno de los grandes estudiosos de la autoficción, Manuel Alberca, quien confirma que hasta que Dobrowski no lo formuló, no se había tenido conciencia teórica ni genérica de la especificidad de este tipo de relatos olvidados, rechazados, incomprensibles e inclasificados por su forma contradictoria. El teatro autoficcional surge en contextos históricos que favorecen el resurgimiento de la escritura autobiográfica para recuperar la memoria individual y colectiva a través de la literatura, como es en el caso de España, que cuando nace la autoficción está acabando la dictadura franquista. En los 70, 80 se acrecienta la escritura personal en forma de autobiografías, memorias, diarios, epistolarios. Un ejemplo es Borja Ortiz de Gondra, el personaje que inicialmente empecé a autoficcionar. Con los Gondra, una historia vasca, y los otros Gondra, un relato vasco. Actualmente este género es una alternativa artística que busca resistir a la desubjetivación y seguir un proceso de personalización en torno a sí mismo, admirarse, investigarse, como lo confirma una mujer espectacular, digo yo, Virginia Despentes, que ella dice que me parece un asunto mucho más interesante, que ella dice en la teoría de King Kong. Teoría King Kong. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virginia Despentes me parece un asunto más interesante que otro. Y bueno. Y esos puntos suspensivos, Pepe. Es porque se me paró el ordenador. Yo creo que es el momento para recapitular de todo lo que hemos estado hablando, porque esto ha sido un bombardeo en cuanto a los orígenes y la historia de la autoficción, y en un conversatorio tan breve es imposible que la gente que está conectada viéndonos, escuchándonos, pueda resumir o pueda tomar todo eso que le acabamos de decir, ¿no? Yo creo que hay que hacer un recuento y quedarse con qué es la autoficción, y que la autoficción es la mezcla de vivencias reales que tú hayas experimentado, mezcladas con otras que no has experimentado, que quisieras experimentar, y combinarlas y servirlas en un texto dramático para ser llevado al teatro. Esa es la autoficción a nivel dramatúrgico, a nivel teatral, ¿no? Es una narrativa teatral más bien, ¿no? Que está a cargo del protagonista que la escribe, que la padece, que la crea. Eso es básicamente lo que se basa, en resumidas cuentas, la autoficción. Y estos señores que hemos venido repitiendo a lo largo de este conversatorio, Sergio Blanco y Borja Ortiz de Gondra, son dos maestros especialistas en la dramaturgia autoficcional. De allí nuestra inspiración para crear este conversatorio a su estilo y tratar de ayudar a toda la gente que está conectada a dar luces en cuanto al teatro del yo. En lo particular, me parece que la dramaturgia autoficcional es una vía perfecta para, primero, para conocerte a través de la introspección. En la medida que tú ahondas en tus conocimientos, en tus dudas, en tus fantasmas, puedes hacer catarsis y liberar cosas que tienes allí guardadas. Es lo que para mí me ha servido. Pero aparte de eso, también es otra manera distinta de llegar al otro, porque en la medida que tú te vulnerabilizas, otra persona que está leyendo tu texto también se puede sentir identificada y dice, eso me pasó a mí. Y allí crea esta conexión entre el creador y el espectador, que es importantísimo a la hora de hacer el pacto de verdad o el pacto de mentira del que hablaba Pepe. Y más allá de eso, lograr la conexión entre un texto llevado a la tridimensionalidad del teatro con la conexión del público que lo está viendo. Exactamente, justamente lo que acabas de decir. El Parlamento terminaba con el texto de Arthur Rimbaud, Yo soy otro. Al final del día,
yo, Pepe Cuevas, soy Caterina Monserrate, soy Mayra Jaramillo, soy Norberto Fuentes, soy Greta Sánchez, soy Rodolfo Alonso, soy Julio León, porque probablemente lo que a mí me suceda dentro de mi historia, quizá no es importante la historia que contemos como tal, sino más bien llega a ser que la historia no es importante, la importancia posiblemente sea el tema y la temática que probablemente yo esté viviendo dentro de mi entorno o dentro de mi vida, probablemente sea aquello exactamente igual que lo que le sucede a Julio León o a Rodolfo Alonso. Hablaba, por ejemplo, este autor, Borja, en su obra, mucho el tema de la memoria, del rescate de la memoria, y en la memoria hay algo en lo que coincidía la obra, mi obra con la obra de él, que era el recuerdo de la violencia, del por qué nos había marcado a él y a mí, a él en el País Vasco y a mí en Quilanga, en Loja, la violencia dentro de nuestros círculos familiares. Bueno, probablemente no solo sea él a mí, sea probablemente a otras personas que nos están escuchando en este momento y que luego puedan leer esta obra y esta obra. Es como lograr ese pacto de identificación. Cuando yo leo tu obra, pues digo, ok, eso es lo que me pasó a mí. Leía la obra también de Norberto algún momento y decía, bueno, esto de aquí se asemeja a esto de acá. Entonces, tener como la facilidad de a partir de yo poder escribir una vivencia, hacer una obra de arte y que eso luego otra persona se pueda conectar y diga, ok, esto es lo que es mío, yo soy eso. Y tener la capacidad, también es un poco liberador porque terminas no exponiéndote tú, sino al final exponiendo la realidad, la vida, no tuya, sino la vida de todo el mundo, no sé. Sí, yo considero que igual todo texto creado es producto de las vivencias que cada quien tiene. La diferencia con la autoficción es que en ella tú dices, es autoficción, está basado en mis experiencias y está complementada con otras que no he vivido. Exacto. Es la diferencia plena con la ficción, que en la ficción, cuando te deslindas, entre comillas, de lo que estás escribiendo, dice que no eres tú, pero ahí estás tú también, ahí está el otro. Lo que pasa es que a mí, desde mi punto de vista, la autoficción requiere un poco de valentía para asumir que dentro de lo que tú estás contando estás tú, están tus sombras, están tus miedos y están servidos para que otro se encuentre allí reflejado. Exacto, cuando escribimos o leemos una obra autobiográfica, una obra autobiográfica y una obra de ficción, con el lector de la obra autobiográfica haces un pacto y dices, ok, esto de aquí es verdad. Con el lector de la obra de ficción haces otro pacto, esto es mentira. La autoficción une los dos pactos, y bueno, qué es verdad y qué es mentira. Creo que es una de las cosas más interesantes, porque cuando se lee autoficción, el lector queda con esa expectativa o ese sabor de, a ver, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Qué no le pasó? Es el juego que como autor estás haciendo, que para mucha gente será válida, para otra gente de la literatura será inválida, y bueno, dirá, sabes que no, porque igual es un género que está siendo muy criticado y posiblemente o continúe o termine desapareciendo, no lo sé, pero No, muy... perdona que te interrumpa, también hay un poco de morbo por saber qué es verdad y qué es mentira cuando el autor ya ha declarado que hay cosas que son reales y que le han pasado. Entonces, cuando el espectador o el lector se entera de lo que está allí contado, comienza a surgir en su mente esas incógnitas por saber si de verdad lo vivió, o qué fue lo que vivió, porque la verosimilitud está implícita y explícita durante todo el texto. Exacto. Entonces, no son cosas fantásticas, es decir, lo que le pasó al autor de la autoficción, en su autoficción no tiene que ver con los ovnis o con Narnia o con una fantasía, no, tiene que ver con algo que sí le pudo haber pasado, Exactamente. algo muy verosímil. Y es allí donde crea el morbo por saber qué de eso que está allí contado, que está relatado por el autor, fue de verdad, ¿no? Y allí también las coincidencias. Y te decía que es un ejercicio de abrirse también, es como desnudarse en público, porque si, o por lo menos las autoficciones que yo he leído son temas muy personales, donde el alma del escritor queda expuesta allí. Ahora, queda a bien del lector o del espectador sacar qué sería verdad, qué sería mentira, qué le creo, qué no le creo,
¿Dónde me genera la duda? ¿Dónde me conecto? ¿Dónde me desligo de eso que le pasó? O lo que me está diciendo que le pasó. ¿Sabes? Creas ese pacto allí como de duda, sí, de morbo por saber qué es. Y yo creo que ahí también está una de las cosas más interesantes de la Hay autoficción. un, hay un resumen súper interesante para volvernos un poquito al formato que uno de los estudiosos pues, más respetables ahorita, creo que es uno de los más grandes teóricos, creo que es el teórico que más está estudiando actualmente y está escribiendo, lo que es Sergio Blanco una vez más. Y están los 10 mandamientos, decía Rodolfo, pero las 10 funciones de la autoficción, que me parece que tú has hecho un resumen bastante interesante, ya que estás haciendo justamente tu trabajo de investigación sobre el tema y que me gustaría de alguna forma poder escuchar este extracto, porque lo resumes de una forma tan general y tan buena esas 10 funciones que podría, según Sergio Blanco, tener una autoficción. Bueno, teniendo claro lo que es la autoficción, que creo que ya a este punto del conversatorio, todos los que están conectados tienen más o menos una idea, a grosso modo, de lo que significa. Sergio Blanco crea un decálogo de intento de autoficción en su libro Una autoficción, una ingeniería del yo, un libro del 2018, que está a la venta, lo pueden conseguir en Amazon. Además, es muy económico. Ahí lo tiene Pepe a la mano. El mío está en mi biblioteca, no lo tengo acá cerca, pero es como la guía para todo aquel que quiera iniciar su dramaturgia personal o autoficcional, porque él describe 10 elementos, 10 funciones que a él le han servido para hacer sus más de 7 autoficciones que ya lleva. Aparte de las que salen allí, ya ha estrenado 2 más mientras que nosotros estuvimos haciendo la maestría. La primera función que él describe es la función de la conversión. Voy a tratar de hacer un resumen muy rápido también, pero que en el libro pueden encontrar toda la información al respecto. En cuanto a la conversión, Sergio Blanco la define como aquella maniobra que confirma que en todo emprendimiento autoficcional se produce siempre un proceso de transformación, de transmutación y de metamorfosis. Es decir, el personaje principal, es decir, el dramaturgo, el escritor, vive un proceso de transformación durante el relato teatralizado. Es decir, por ejemplo, en una de sus obras, él quería convertirse en judío y allí especifica o ejemplifica esta función de la conversión. La segunda función que también propone Sergio es la traición, y esta hace referencia al hecho de que el yo que va a surgir tras el procedimiento de conversión será forzosamente un yo diferente del original, es decir, un yo falso, por lo tanto, un yo que ha sufrido una traición. Si vamos recopilando la información, una vez que te conviertes, traicionas a lo que ya tú eras y te conviertes en uno totalmente distinto. Es decir, eras católico, traicionaste, pasaste por un proceso de traición y te convertiste en judío, por ejemplo. La tercera de las funciones que propone Sergio es la evocación, y en ella se refiere al hecho de que todo emprendimiento autoficcional activa el recuerdo del pasado. Es decir, poder dar con un tiempo perteneciente a la infancia, que es en donde tantas cosas nos fundan como individuos. Y aquí Sergio Blanco también coincide con Freud en cuanto a que las cosas más importantes están o suceden en los primeros años de nuestra infancia. De allí se quedan en nuestro subconsciente todas las cosas que vienen durante lo largo de nuestra existencia. De allí también pasa a la cuarta función, que es la confesión, y a ella se refiere como la revelación pública de algo ominoso, vergonzoso, humillante, siniestro, prohibido, ilegal, clandestino o indebido, que antes de ser expuesto estaba oculto y velado. En otras de sus autoficciones expone Blanco, o el personaje que crea Blanco, se asume como drogadicto. Y era una cosa que no había asumido en público, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues habría que preguntárselo a él y no creo que nos responda. Porque yo creo que en la duda está también la importancia y el interés de nosotros por seguir su obra. La siguiente función es sobre la multiplicación.
y es aquella que se refiere a la multiplicación de los yoes. La autoficción parte del precepto del que yo no es una entidad única, indivisible y singular, como suele creerse, sino que se trata de algo compuesto por varias entidades múltiples, divisibles y plurales. En mi trabajo de grado, traté de trabajar sobre todo esta función, partiendo mi narración en 3 personajes, que era Borja Ortiz de Gondra, Sergio Blanco y Rodolfo Alonso. La siguiente función es la de la suspensión. Y esta Sergio la define como la autoficción desde el momento en que hurga y examina el pasado, la memoria y sobre todo la infancia, también trabaja con el tiempo y su relatividad. Suspender el tiempo para habilitar todas las posibilidades temporales de la narración. Esto tiene que ver también en la manera como tú redactas tu autoficción. Cuando habla de la eliminación del tiempo, trabaja también la parte de la fragmentación teatral, es decir, no hay un hilo conductor temporal dentro de la obra, sino que va del pasado al presente, del presente al futuro y viceversa durante toda la obra. No hay un recorrido lineal sobre su trabajo. La siguiente función es la elevación, y en esta hace referencia a todas las formas de exposición de nuestro yo que buscan elevar nuestra imagen. La elevación, dice Sergio, denuncia un déficit. Hay algo que no está bien y que necesita ser mejorado. Es la confesión de un fracaso, la confidencia de una desilusión, la revelación de un desencanto, la declaración de una confusión. Es decir, algo que está allí, no resuelto, lo utilizas para elevar tu imagen. Por ejemplo, dice que en su trabajo ha sido reconocido con no sé cuántos premios. Esa es el ejemplo perfecto en lo que se requiere de la elevación. Luego, por el contrario, la degradación es aquella operación que por medio de la cual el yo que se expone es degradado. Se trata de una forma de humillarnos nosotros mismos, de doblegarnos, de rebajarnos. Un ejemplo de esto también es cuando se asume drogadicto. Por otro lado, la expiación expone como otra de las funciones, y esta se trata de una verdadera expiación, borrar las culpas y purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Luego, para finalizar, propone la sanación y la define como aquella que consistiría en restablecernos por medio de la puesta en relato. El lenguaje, al decir y nombrar, termina rehabilitándonos, rescatándonos y construyéndonos, es decir, termina sanándonos. Con esto Bueno, hago referencia a lo que decía al principio también, que es como una terapia de sanación a través de la introspección servida al teatro. te corto un milisegundo, te iba a cortar antes. De acuerdo a las 7 y a las 8, la elevación y la degradación, podríamos hacer, me transporté directamente a lo que sucedió aquí en el conversatorio al inicio, que hablábamos del fracaso en el amor, que probablemente tenías tú o tenía yo, que posiblemente no sea más que una exposición de, oye, vamos, lo bien que nos está yendo en el amor. Ahora que es verdad que es mentira. Sí, o sea, es un buen ejemplo. Yo puedo decir, para justificar esta función, decir que me está yendo malísimo en el amor, cuando en verdad es totalmente lo contrario, por ejemplo. Tienes esposa y tienes hijos y estás todo bien, claro. Exacto. Y bueno, tenemos aquí a personas que nos están escuchando en este momento. Quisiéramos también oír a partir de todo este bagaje de información de este género que a nosotros nos llama mucho la atención, que estamos actualmente investigando. ¿Qué preguntas surgen? Hay alguna gente que está escribiendo también. Ingeniero Julio, Mayrita, Greta, Norberto, el público que nos está escuchando en las redes sociales también, ¿qué piensan? Sí, tengo varias inquietudes. La literatura, por ejemplo, ya abordó durante quizá muchísimos años el tema de la autoficción. Por ejemplo, la novela de Mario Vargas Llosa, se me viene en este momento La tía Julia y el escribidor, que es la historia de Mario Vargas Llosa en la radio, Mario Vargas Llosa en el tiempo del cine, la relación con su tía,
y todo a una época de Mario Vargas Llosa. Pero otra cosa también que se me viene a la mente es el tema del teatro popular, el teatro de la calle. Uno de los representantes, por ejemplo, aquí en Quito, es Carlos Michelena, donde él a través del teatro popular, el teatro de la calle, el teatro de las plazas, va contando todo lo que le va sucediendo y sus transformaciones, su crítica a la política y va tratando diferentes temas de lo que a él le va ocurriendo, de su relación con los vecinos, de su relación con la vecina, de su relación en los medios de transporte popular, de su relación con ciertas autoridades y va contando sus historias a través del teatro popular. También recuerdo, por ejemplo, una historia del teatro La Candelaria de Colombia, que ellos proponen una obra que se llama El viaje, me parece, o hasta llegué, o por fin llegué, alguna cosa de esas, donde salen desde Medellín, en Colombia, y van contando sus historias en cada uno de los pueblos hasta llegar a donde se presenta esa función o donde se presenta el teatro. Es decir, esas vivencias poco que recuerda a los arabicus, que recuerda a esos personajes que iban contando de pueblo en pueblo sus historias. Se asemeja mucho a lo que ustedes plantean en esta conferencia. Se aproxima muchísimo, pero se diferencia también. Esos ejemplos que tú has compartido, que me parecen interesantísimos además, tienen que ver más con el teatro social y con el teatro documental, incluso con el biodrama, más que con la autoficción. Por ejemplo, el teatro documental parte de documentos, valga la redundancia, fotos, noticias, historias de estos pueblos, etcétera, que alguien, como este personaje que tú estás comentando, los traduce a lenguaje teatral y los comparte de una manera filtrada, se podría decir. El biodrama, por ejemplo, es la misma persona, o lo que se tiende a hacer es que la misma persona que ha sufrido algún trauma, expone su tragedia para que un dramaturgo o un director haga ese filtro, procese toda esa información y la teatralice, se la devuelva a él y esta persona la comparta con el público. Y el trabajo y el teatro social, pues, trata todas estas temáticas sociales que inciden en la colectividad, en la polis. Entonces, esos ejemplos que tú acabas de dar sí tienen que ver mucho con la autoficción, porque están filtrados por un personaje en específico que está mezclando cosas, pero no es autoficción como tal. ¿Sí me explico? Puede ser una mezcla entre todas estas corrientes que te acabo de nombrar, o dependiendo del contenido, de la cantidad de contenido que presente, pueda clasificarse en una cosa, en una corriente o en otra corriente. Estos linderos son muy difíciles de separar. Explicados así, pues puedes hacerte una idea. Pero si nos vamos a lo que hemos estado hablando sobre la autoficción, no es autoficción si no es asumida como tal, aceptando que estás trabajando con tus propias vivencias mezcladas con cosas ficcionales. Es una Sí. percepción un poco más desde el dramaturgo, desde el autor. Justamente Sergi Dobrowski, que es el creador del neologismo, crea esta novela, pero claro, es una novela, Fils. Perdón. Se me fue el audio. Y bueno, él hace justamente logra Films, esta obra Hijo, yo no la he podido leer todavía, pero es una novela narrativa, es una novela en realidad, lo que tú dices. Y podríamos confundir, ¿no? Lo que es, pero yo creo que la autoficción radica en el momento de que uno como escritor pues va a ver qué es lo que va a escribir. Y cuando ya te planteas escribir una autoficción, pues tienes claros cuáles son tus límites, cuáles son no tus límites y también cuáles son posiblemente las reglas
Y bueno, no sé si es que tengamos que seguir totalmente las reglas que propone Sergio Blanco posiblemente, pero sí tener claro de que cuando vamos a escribir una autoficción, sí tenemos que tener concretamente estas, podríamos tomar en cuenta estas reglas, pero sobre todo darnos cuenta de que tenemos como escritores que vamos a utilizar vamos a poner mi yo en el texto, pero además vamos a hacer un pacto de ficción y vamos a mentir cuando nos dé la gana, cuando creamos necesario que nos dé la gana, y es ahí cuando es interesante, porque también es una forma como que de deslindarte la responsabilidad a ti del texto. ¿Sabes? Hay algo que se me vino a la mente ahorita y es que Sergei Dobrovsky en una de las autoficciones que escribía con la esposa, con la mujer, y de repente el uno era editor del otro. Escribían sobre la historia de su relación amorosa y claro, él escribía una parte desde su punto de vista, luego Y ella ella terminó suicidándose. hacía la otra parte y terminó la tipa suicidándose. Entonces había un escritor que le pregunta, bueno, un periodista que le pregunta a Sergio Dobrovsky, ¿hasta qué punto, o sea, lo acusó de asesino y le dicen, ¿hasta qué punto los escritores tenemos el derecho de meternos en las historias de las personas, de nuestras familias, de nuestras vidas, cuando ya tocas a la otra persona, ¿no? Y bueno, por ahí es como que también tener claro eso de que ¿Qué pasó, Pepe? no ¿Qué lo sé. pasó? Es que no, es una pregunta que siempre me la planteo, porque la autoficción que yo acabo de escribir hablo sobre mi familia, sobre un tema específico, utilizo una historia familiar para abordar el machismo y la violencia en mi casa, y claro, utilizo personajes reales, nombres reales. Yo digo, ¿hasta qué punto, como escritor, tienes el derecho de escribir y de utilizar el nombre? Bueno, en el teatro se puede todo. O sea, yo puedo poner un personaje que se llame Pepe Cuevas y no tiene nada que ver contigo. También. Punto. Y eso, pues. Pero lo que dice Norberto, que me parece interesantísimo, es eso. O sea, esas fronteras que hay entre las diferentes corrientes teatrales. Yo creo que la diferencia entre todas esas que acaba de nombrar él, que vagamente traté yo de explicar, y la autoficción, es que la autoficción se asume como, ojo, yo estoy escribiendo esto y esto es la autoficción. Cosa que no sucede con lo demás. No sé si te haya respondido tu pregunta, Norberto, pero prefiero haberte creado Una más preguntas conversación. que darte una buena respuesta. Sí, y es posible, no sé si se haya presentado alguna vez algún tema donde en ese tema de autoficción el actor principal haya invitado, por ejemplo, a los miembros de la familia para desarrollar su propuesta, su obra. ¿Se ha dado eso? En la Sí, autoficción como tal, no recuerdo, a ver si Pepe puede decir, sí. pero en el biodrama sí. El No, biodrama. claro, tenemos justamente la Ah, obra exacto, sí, hostia, Hostia de Sergio de Sergio Blanco. Blanco. Es interesantísimo esto porque Sergio Blanco en su obra Hostia escribe una obra de teatro que solo puede ser representada y leída por Sergio Blanco y Roxana Blanco, que es su hermana, y nadie más. Entonces, lo que el tipo dice es que esa obra fue escrita solo para ellos, y no hay nadie en el mundo que por derechos de autor no pueda representarlo más que ella y su hermana. Y esa obra terminará cuando ellos se mueran. Y él dice, es un poema a la muerte, es un poema a lo breve, un poema ¿cómo se llama? A lo fugaz, a la vida, porque la vida se muere y las obras Cierto. también tienen que morir con el autor. Buenísimo, Pepe. Gracias por recordarme eso, cierto. Pepe, Y Pepe. Sí, sí, se te escucha, habla, conversa. No, sí, en base a lo que hablaban al principio de este tipo de escritura como terapia, me pareció muy interesante esa palabra, escritura como terapia, porque prácticamente es conocerse a uno mismo, ¿no? ¿Qué tanta, o sea, qué tan preparado mentalmente debes de estar para empezar a escribir una propuesta de autoficción? Porque no cualquiera se abre así nomás a exponer sus vivencias y mucho menos sus defectos y todas las cosas atroces que ha sucedido en su vida.
Bueno, yo te respondería como una profesora o una maestra de actuación. Escribe sobre lo que sabes. Y lo que uno más sabe es sobre las cosas que le pasan a uno. Y si no la sabes, la autoficción es la excusa perfecta para hacer un viaje de introspección y plantearte, quizás no para teatralizarlo, sino para conocerte a ti mismo, como decía San Agustín, conócete a ti mismo. Entonces, yo creo que no tienes que tener gran conocimiento, sino más bien las ganas de Pues, mirar al abismo que eres, enfrentar tus miedos y a partir de allí crear. Y empezar a escribir. Don Julio también quiere alzar la mano por allí, Pepe. Y empezar a escribir, Catarina. Ok, gracias. Perdón, antes de pasar la posta al ingeniero Julio, tu pregunta me chocó a mí ahorita porque cuando yo termino de escribir mi autoficción, mi abuelita estaba pasando terminando el proceso, un proceso de cáncer muy doloroso que termina con su muerte y la obra que yo escribo es justo, el personaje principal es ella. Y yo no quería musicalizar la obra, no quería hacer la puesta en escena. Y claro, yo me preguntaba hasta qué punto o cuándo estás preparado, cuando no estás preparado. No hay un punto, no hay un momento, que lo tienes que hacer. Y como lo decía otro maestro, nunca vas a tener todo el conocimiento para empezar a hacer algo. O sea, si vas a esperar, si vamos a esperar a conocer toda la literatura o todo, para empezar, no, vamos a empezar a escribir. Eso lo decía David Montero en el seminario de dramaturgia. Norberto me va a corroborar. Ingeniero Julio. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? sí, perfectamente. Bueno, primero un comentario general sobre el evento, ¿no? Yo soy muy amante de los haikus, de la poesía japonesa. Entonces este evento parece un haiku, ¿sí? Un mundo en 3 versos, Sí. ¿no? Entonces hay mucha poesía, mucho cariño, hay historia, hay lo que uno ve, lo que uno quiere ver y lo que uno quiere transmitir al lector, etcétera. O sea, ha sido realmente fantástico. Creo que puede ser una buena entrada para seguir estudiando y transitando por este mundo de la autoficción. Parece interesante. Y bueno, ayudar también a los que escuchan a cómo ir digiriendo de a poco, porque hay mucha información, al menos para los que no estamos inmersos en este mundo o empezamos a escuchar sobre este tema. Me ha parecido fantástico lo que ustedes han explicado y esa síntesis que ha hecho Rodolfo sobre la dramaturgia, ¿no? Realidad y ficción sería, ¿no? Al mismo Sí, tiempo, la realidad y lo que podemos inventar y ponerle adorno también para que salga mejor que lo que es la realidad. La segunda cosa que quiero comentar y luego preguntar es sobre el tema de el yo, el teatro del yo, cuando este yo está cargado con ciertas, digamos así, costumbres ancestrales o ciertas experiencias sociales, como decía Norberto, ¿no? Este yo que viene cargado con historia e identidad, que tiene que ver con el otro. Yo algo decía Pepe, en el mundo cristiano también, actualmente Francisco, el Papa Francisco me refiero, habla de ese yo, pero un yo que se muestra en obras. La fe sin obras es muerte. Es decir, el mandamiento es yo en relación a lo que hago con el otro, ¿sí? O sea, ahí cómo entra este trabajo. Algo tú comentabas en uno de los puntos que desarrollaste, que era un poco el tema de la identidad, de la multiplicación o algo así. Quisiera que tú expliques un poco más este tema. Y el otro que tiene que ver con lo que decía también Catarina, ¿no?
creo que fue Caterina que lo dijo, el tema de la terapia, ¿no? O sea, qué tanto terapéutico es hacerlo yo lo puedo trabajar con otro o con otros o en un grupo donde yo voy sacando también y los otros van sacando ese yo, cómo vamos trabajando este tema de manera colectiva. No sé si me hago entender en la inquietud. Sí, perfectamente, don Julio. Y perdona, Pepe, que empiece yo, pero es que me interesó mucho la última parte que plantea el ingeniero Julio, ¿no? Que cómo hacer para trabajar desde el yo en común con el otro. Precisamente hace 2 semanas acabo de terminar un primer laboratorio de investigación dramatúrgica en cuanto a la autoficción o en cuanto al yo. Fue un grupo pequeño, trabajamos 5 personas durante un mes con ejercicios particulares en una zona que declaramos totalmente de seguridad porque se supone que íbamos a trabajar con nuestras vivencias, ¿no? Y dentro de nuestras vivencias están cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, lo que planteaba Pepe con el tema del cáncer de su abuela. Hubo en el grupo gente que trató traumas familiares, violencia de género, etcétera. Entonces, cuando declaramos el laboratorio de investigación dramatúrgica o de investigación artística enfocado en la dramaturgia autoficcional, lo primero que hacemos es declarar un espacio de seguridad porque los temas que se van a tratar allí son duros, ¿no? A veces, si tienes la disponibilidad para tratar. Una vez una vez que cada quien tuvo claro la temática sobre la cual iba a desarrollar su dramaturgia, era una obra corta al final, una escena o 2 escenas, o microteatro incluso, el que escribiera más, porque entiendo que los procesos creativos y de escritura para cada quien son distintos y es doloroso hablar de uno. Entonces, lo que decidimos fue que en ese espacio de seguridad íbamos a plantear nuestras inquietudes. Y así fue, precisamente, cada quien hacíamos un ejercicio en la clase, ellos se llevaban como tarea el avance de su escritura. A la siguiente clase comenzábamos leyendo los ejercicios de cada quien y todos nos íbamos nutriendo del proceso creativo de cada uno de los escritores, de los dramaturgos. Y en consecuencia íbamos generando un trabajo colectivo de los distintos yoes que convenían en ese momento. Y el resultado o lo que pudimos sacar fue lo que yo pude notar como guía en este proceso es, primero, más que tener una obra de teatro perfecta, me parece más valioso el viaje hacia el interior de cada quien, ¿no? Y el conocerse y el abrirse en grupo de forma terapéutica, aunque no estábamos en un grupo de alcohólicos anónimos, por ejemplo, y ninguno éramos psicólogos, pero utilizo la palabra terapia porque en realidad hablar de lo que te duele, escribir sobre lo que te duele, ficcionar sobre lo que te duele, al final termina siendo una terapia. Ahora bien, como decía en el texto anterior, si lo que quieres es reconocimiento público y ganarte un premio, pues a lo mejor eso no sirva. Pero si quieres hacer un trabajo honesto de escritura sobre ti, me parece una vía expedita para el autoconocimiento, la introspección y en servicio del teatro. Eso es lo que le puedo responder con el tercer punto. Pepe, te dejo a ti el otro punto. Creo que es totalmente un poco va por ahí. Llega un punto que cuando escribes autoficción, a mí me sucedió en la experiencia que pues que ya no me daba ganas, porque llegas a momentos en los que es difícil abordar a mí me costó muchísimo abordar un momento de mi niñez con mis hermanos, que era un juego que yo tenía con ellos. Y que cuando de repente ellos en un juego, mi hermana me decía algo y mi hermano se reía. Y lejos de ser un chiste, yo sentí que dentro de toda la obra es el momento más fuerte. Cuando vaya a estrenar ya Dos Rosas y un Jazmín,
que es la obra y que la quiero publicar aquí en la Casa de la Cultura. Es doloroso porque siento que, como lo decía Rodolfo anteriormente, en la niñez es donde se marcan cosas muy importantes para toda la vida. Yo no entendía cómo a mis 29 años escribía mi primera autoficción y tocaba temas de cuando yo tenía 5 o 6 años. Y que esos temas no dolían, pero probablemente siguen siendo vitales para yo poder ahora comprender el pasado, el presente y pueda también proyectar el futuro primero de mi vida, porque es un recorrido y luego también empecé a encontrar más material. Es que es increíble, porque luego tú vuelves un poco al pasado y encuentras material, pero claro, como no digo autoficcionista, como escritor de autoficción, tienes la oportunidad de poder manejar ese material, poder manejar eso que te sucedió, una situación amorosa desastrosa que viviste, tú la puedes manejar como te dé la gana. Y de repente, cuando tu novio o tu novia te hizo esto, lo que tú hiciste no fue echarte a llorar, sino que cogiste y le disparaste. Bueno, Se vuelve rico. aquí me das la idea de que el teatro, don Julio, también es juego. Y Sí. mientras que estamos escribiendo, estamos jugando con palabras, ¿no? Y aquellos finales que fueron dolorosos también lo podemos convertir en finales felices, Hermoso. porque no todo tiene que ser oscuridad. Uno de los integrantes del grupo que le estoy comentando tiende a la escritura pesimista. Y lo que trabajé con respecto a él es que tenía que trabajar la alegría dentro de todas las cosas que tuviera. Y fue maravilloso porque le costaba muchísimo trabajar la felicidad por todas las cosas que había vivido, ¿no? Entonces es interesante cómo ver cómo uno está construido por las cosas malas y no por las cosas buenas, porque la mente te lleva a recordar solo las cosas malas, pero también hemos tenido momentos hermosos, ¿no? Y valiosos y que son también autoficcionalizables, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la autoficción, cada quien juega con lo que tiene y el guía lo que propone son juegos que te ayuden a salir de eso que eres y que empieces tu proceso de deconstrucción a partir del autoconocimiento y juegues a servirlo en el teatro de una manera distinta. Yo creo que eso es lo más valioso del laboratorio autoficcional. Ingeniero, se me ocurrió una idea que pues puede escribir una autoficción acerca de estos 8 años en la Casa de la Cultura. Sí, cómo no. Ponerse como protagonista y ponerlos a Daniel, a Anita, a Italia, a todos quienes han pasado por este tiempo y hacer un producto y es un ejercicio maravilloso. Y con los haikus, yo creo que Podría ser también... interesante, sí, sí, claro. Y yo estoy mucho metido en el tema de historia e identidad cultural de nuestra tierra, ¿no? Entonces, por eso preguntaba ese tema también, ¿no? El yo, pero en relación a estos temas que tienen que ver, quizás no tan cuestiones personales, más estos temas colectivos, como decía Pepe, con la construcción de este colectivo cultural, en la institución como tal, o la misma memoria que hemos trabajado con mucha gente acá de nuestro... A veces nos imaginamos chonos, nosotros chonos son nuestros aborígenes, ¿no? Sí. Nos imaginamos chonos, qué habríamos de hacer, qué podríamos haber hecho, y etcétera, ¿no? Ya imagínense lo demás ustedes. Creo que podría ser una gran aventura ahora que ya estamos terminando el periodo por acá, podría ser. Sí. Y una pregunta más, Rodolfo. Me acordaba de esa obra de Dante, Los Infiernos, no sé cómo recuerdo, el Infierno de Dante o algo así. Y cuando nosotros lo estudiábamos La Divina chiquitos, Comedia. la Divina Comedia, sí. Cuando estábamos pequeñitos que estudiábamos eso, ya más o menos añitos, ¿verdad? Como verá. Nosotros decíamos que eso era ficción, como algo como ficción. Pero después hablábamos de que Dante era uno de los protagonistas, él mismo, ¿no? Sí. Podría ser un buen ejemplo una obra de autoficción.
Si Dante estuviera vivo y dijera que eso está basado en su experiencia, sí. Podemos, como ya no está, no sabemos, podríamos intuir, ahora que conocemos el concepto de autoficción, como bien decía Norberto, o sea, en la literatura universal hay muchísimos casos. Lo que pasa es que la autoficción tiene que ser asumida como tal. Sí, tiene que decir, esto es autoficción, para que pueda clasificarse como tal. Pero sí, hay muchísimos textos que usted lo lee y dice, claro, el autor no lo dijo, pero esto es autoficción. Antes no se llamaban médicos, pero ahora que ya existe la profesión de médicos, pues se llaman médicos. Claro. Pero se llamaban Claro, exacto. Pero es maravilloso, ¿no? Además el símil que hace con Dante y la Divina Comedia. Y eso me parece un genio. Uno de los Sí, genios fantástico, mundiales, sí. Tenemos fantástico. unos 15 minutos que nos quedan con Rodolfo aquí en escena, por si acaso quiere alguna pregunta, comentario. Mayrita, también puedes. No, sí. Mira, estaba tomando en cuenta como gotitas el saber de cada uno de ustedes, desde Caterine, las observaciones que han hecho, me recordaba algo. Hace mucho tiempo un psicólogo nos visitó a la institución, que apellido Dweck. Él estaba especializado en esto, en la educación de los niños, en el comportamiento de ellos. Y a mí me nacía una duda con respecto a la mentira, que hay niños que inventan historias. ¿Y por qué mentían? ¿Y por qué mentían? Entonces, el médico, el psicólogo me decía, mira, ve, esto es fácil. Nosotros traumamos a los niños. Los chicos pueden abrir toda una historia. Entonces ahí yo digo que básicamente esto de la autoficción podría hacerse desde los niños, ¿no? Que lo tomen en cuenta aquellos que están en las redes sociales en este momento escuchando este conversatorio, pudieran tener el temor de decir, ¿cómo me introduzco en este mundo de la escritura? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque yo no tengo vocación, yo no lo sé hacer. Y de repente lo tenemos en la mano. Decía el psicólogo, si el niño miente, cómprale un diccionario, un libro, perdón, un cuaderno, que le llamamos el diario. Y en vez de que se ponga a escribir lo que sucede diario, él va a poner todo lo que se le ocurre en su mundo imaginario. Bellísimo. Porque el niño pone, en vez de decirle, mentirle a la mamá, que le vaya a mentir a la profesora, pues miéntele al cuaderno y escribe todas esas historias que se te ocurren, todas esas historias que se te van ocurriendo. Y cuando te diste cuenta, dices, ahí ya no vas a tener un mentiroso. Y te vas a decir, qué brillante que he tenido de hijo, qué brillante que he tenido de sobrino, barbaridad, Dios mío. Entonces encontramos que en la parte negativa que a veces le vemos a los chicos, pueden salir cosas positivas. Por ejemplo, el ingeniero Julio León tiene un tema desde que inició como presidente de la Casa de la Cultura, que antes era la denominación, y luego como director, una fijación con lo de los niños y jóvenes. Él decía siempre, no, es que tenemos que introducir, siempre involucrar a los chicos. En todo, en los cursos vacacionales, en los cursos permanentes, en nuestras actividades diarias, siempre quería tener la formación de los chicos, de los niños y de los jóvenes, porque siempre tenía este temor con Las mujeres, creo que era, ¿no? Entonces, en vez de que los chicos estén ociosos, que estén magos, decía, bueno, hay que ocuparlos, que estén en danza, vino danzas, baba, vino, bueno, un sinnúmero. Entonces yo digo que es verdad, que a veces el problema de los chicos no está en ellos, sino en nosotros, en no darles oportunidades, ¿no? Y a lo mejor lo de la autoficción tiene que ver mucho con esto de que los chicos valoren o hagan sus actividades, esto de las mentiras, las puedan hacer las vayan anotando y después resulte una buena obra, ¿no? No sé si yo estoy equivocada o estoy exagerando, pero eso es lo que más o menos les he entendido a ustedes como profesionales en esta área, y luego también tomando en cuenta al psicólogo Dweck, que conocí hace más de 10 años. Sí, bueno, a mí me parece maravilloso lo que hizo, lo que te dijo, la enseñanza que les dio ese psicólogo, porque al final es eso. O sea, en vez de encontrar el error al niño, hay que incentivarlo a aprovechar esa capacidad creativa que tiene por el simple hecho de ser niño y por el simple hecho de no tener todo ese constructo social que vamos adquiriendo a lo largo de nuestro crecimiento, y es lo que nos permite o lo que nos impide seguir creando tan libremente como los niños. Y exactamente es lo que hace un niño cuando comienza a contar cosas, está autoficcionando. Lo lindo de la mentira, lo maravilloso de la mentira. Él volvió, o sea, él vivió eso y está inventando más cosas, y es maravilloso. Y hacer lo que lo escriban
Me parece un ejercicio como el ejercicio primero para incentivar a los próximos escritores del futuro. Claro que sí, ¿no? Sí, Sí. sí. Bueno, entonces como que sí he entendido muy bien el tema que ustedes hoy nos han enseñado, porque yo con esto realmente yo he sido muy ignorante en este tema, ¿no? Pero ya tomando en cuenta los conocimientos de ustedes y bueno, y las cosas que hemos vivido, chéverísimos aquellos jóvenes que nos estén escuchando o que en el posterior que esté publicado el video puedan tomar en cuenta esto, que la oportunidad de poder escribir está en nuestras manos, aún sin creer nosotros que tenemos la capacidad, que todo puede ser un punto que nos abre y dé la oportunidad de decir ahora lo podemos hacer, ¿no? Si sabes, Y si convertirlo en sabes arte. leer, si sabes leer y sabes escribir y tienes las ganas, pues todo es posible. O por lo menos en teatro todo es posible. Ya Chéverísimo. con esos tres elementos que tienes, sabes leer, sabes escribir Sí. y tienes ganas de crear, pues bienvenido al teatro porque aquí puedes hacer todo lo que tú quieras. Y transformarlo en arte, porque justamente transformar esa basura interior, esa podredumbre interior, un director decía lo sucio, lo asqueroso, aquello, eso es lo maravilloso de la vida, porque eso también nos constituye. Carlos. Así es. Ah, Don Julio, nos faltó por aclarar algún punto. Creo que eran 3 y creo que resolvimos 2, pero el primero se me pasó, perdón. Bueno, el uno era que decía que el evento está como un haiku, ¿no? El otro era sobre el tema memoria, cuando hablaba de la memoria, ¿verdad? O sea, cómo trabajar este tema de autoficción desde la memoria y la identidad cultural, ¿no? Sabe que las culturas tienen mucho de memoria histórica real, pero también hay mucho de mitos, de leyendas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Cómo trabajar estos temas también a esos niveles. Y el tercero Pues, ya me lo contestaste, la tercera. precisamente como hemos dicho en el conversatorio de hoy, la autoficción se vale mucho de la memoria y dentro de esa reconstrucción de la memoria se crean lagunas porque al final no recordamos todo tal cual como es o tal cual como fue. Tenemos la oportunidad de llenar esas lagunas con aquellos que nosotros creamos que sucedió. Y allí lo bonito de la creación. O, por ejemplo, recurrir a esa memoria histórica que tienen los chonos, por ejemplo, y plantearse cómo sería un chono utilizando Zoom, por ejemplo, haciendo los rituales en esta era telemática, ¿no? Y tenemos la oportunidad de replantearnos toda esa creatividad o ese proceso creativo para enriquecerlo y para maravillarnos. A lo mejor no sería así, pero qué bonito poder pensar que pudo haber sido, ¿no? Ingeniero, Ajá, me gusta eso. ingeniero, Sí, le voy a hacer, me acordé de una de las escenas de Fiesta con Identidad Montuvia, que es el último espectáculo que montamos aquí en la Casa de la Cultura. Hay una escena en que la dama encantada al final se despide de los bailarines, de Gina y de la pareja que se queda. Ya, esa es la autoficción. sí, Es el momento autoficcional sí. esa obra. Sí. Claro, en el que tienen un beso. Sí, porque la dama encantada era un personaje de un mito, de una historia, de una Parece que se leyenda, congeló. que luego al final se le veía en la realidad y estuvo presente en toda la obra. Sí, sí, claro. La recordamos. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfectamente lo escuchamos, ingeniero. Ahí ya no porque apagó el micrófono. Ahí sí lo vamos a escuchar. No le escuché la última parte de Pepe. Allá, no, le decía nada más que en el montaje de Fiesta con Identidad Montuvia, al final cuando la dama encantada se despedía y veía la imagen de la última escena de parejas, de la pareja de Gina con el bailarín. Esa es la parte en que se Sí, unía justamente el mito, la leyenda, la historia con la realidad. Y es probablemente ahí
cualquier lector que lo vea, pues va a decir, no va a diferenciar, ¿no? Esta realidad de la mentira. Si es que eliminamos la parte, cuenta la leyenda de, e introducimos directamente, pues ahí estamos autoficcionando. Ah, ¿Por qué? Porque la historia real que se planteaba era una fiesta que llegaba y salía y pues ahí terminaba, pero nosotros decidimos meterle algo más y reemplazar posiblemente un hueco donde hubiésemos podido poner cualquier otra cosa e inventamos una historia que puede haber sido la Dama Encantada y hubiese podido ser también el duende o hubiese podido ser una hada o yo qué sé. Es esa pequeña mentira dentro de la realidad, dentro de la verdad que termina siendo creíble. Termina teniendo mucha verosimilitud porque al final pues a todos nos emocionaba esa parte. Creo que esa es la partecita que me acerca un poquito a la autoficción dentro de lo que hemos hecho acá. Le pusiste un correcto. poquito... En todo caso, invitamos a todos a que vean Fiesta Montuvia en YouTube, CCE Los Ríos. ¿Sí? A Rodolfo, a todos, a Roberto, que vean esa Me obra que se hizo apunto. acá. Fiesta Montuvia se llama. Es un espectáculo de danza en realidad, pero bueno, ahí hubo una pequeña historia. Bien, Una mezcla de varias historias realmente, ¿no? Sí, ajá. así un es. poco eso, jugar con la fragmentación, ingeniero. Bien, con la gracias. fragmentación. Bueno, yo por lo pronto estoy asumiendo que con ayuda de ustedes podemos ir haciendo una obra de autoficción, ¿verdad? Del tema un poco del colectivo cultural que ha trabajado en estos tiempos, en estos 8 años aquí. Sí, aquí en torno a desarrollar los derechos culturales de la gente de la provincia de Los Ríos. Sería fantástico escribir algo sobre esta experiencia importante Con pacto de Sí, mentira y en pacto de esta verdad. dirección, ¿no? sí, me parece maravilloso porque al final sí involucramos a todas las personas que han sido arte y parte de todo ese proceso de enriquecimiento cultural. Pues primero, todo el equipo se emociona porque están trabajando por un fin común. Y segundo, la obra va a tratar sobre algo que vivieron y lo van a poder compartir con otras generaciones y con otra gente que no sabe todo el proceso que está detrás del telón, que es la parte de la dirección cultural. Eso me parece maravilloso también. Es una bonita forma de hacer memoria y cuenta de todo el trabajo que se ha hecho en su institución. Claro, y tú puedes ser el escritor y el actor también, ingeniero Julio. Eso es lo maravilloso de la autoficción, porque Borja Ortiz de Gondra, en Los Gondra, le tocó en un estreno en España, le tocó ser el actor de su propia obra y no se lo tenía planteado, pero le tocó hacerlo y para él fue una experiencia muy bonita. Bueno, esperamos que lo podamos hacer. Que así sea entonces. Sí, Muchísimas gracias no sé si estamos cerrando, pero yo voy a sí, aprovechar para agradecer, Pepe. sí, Primero, claro. Sí, a ti por la invitación, al ingeniero Julio por la receptividad y por el interés en la temática que hemos planteado el día de hoy, a Catherine también por su ayuda en la producción y a Mayra por ese maravilloso aporte, al igual que Norberto que trajo muy acuciosamente el tema de la narrativa o de la literatura narrativa autoficcional, que sin duda alguna son los antecedentes de la autoficción servida al teatro. Yo estoy agradecido y a la orden por tan maravillosa oportunidad. Debo admitir en la temática autoficcional que pensé que iba a ser una cosa más seria. No digo que no sea seria, pero, pero me parece que ha sido un compartir bastante interesante donde no ha sido unidireccional, sino bidireccional, porque aquí también estoy aprendiendo de todos los que han hablado. Muchísimas gracias entonces. Gracias, Muchas gracias. gracias Rodolfo. Antes de pasarles la posta a cada uno de ustedes, gracias personalmente tanto al maestro Rodolfo Alonso por darnos su tiempo el día de hoy, Norberto Fuentes por acompañarnos aquí en nuestro conversatorio, Caterine Monserrate, Mayrita Jaramillo como siempre, ingeniero Julio León por la apertura de estos eventos. De alguna forma quiero concluir con esto
porque como Departamento del Teatro y también como Casa de la Cultura, esperamos en algún momento, hablaba con Rodolfo también, poder hacer un seminario, ya no de escritura dramática quizá, pero sí un seminario donde podemos plantar la autoficción como tal, como género, y poder desarrollar y de ahí sacar algunos productos interesantes y poder generar un poco más de conocimiento, que también nosotros no tenemos todo el conocimiento, seguimos investigando cada vez más, y que este sea el pie para investigar este género y que también sea el pie para investigar nuevos géneros en la escritura dramática y nuevos géneros también y nuevos campos dentro del arte y dentro del teatro especialmente. De mi parte, agradecido, Rodolfo, y que esto sea la apertura para nuevos procesos de aprendizaje dentro de la institución como Casa de la Cultura. Amén, que así sea y que la próxima, aparte de lo tecnovivial que hemos compartido hoy, sea presencial y así conocer de la mano de ustedes todo el trabajo que han hecho allá en Ecuador. Listo, gracias. Muchas ganas de conocer. En nombre de la Casa de la Cultura, de toda la institución, de todos los compañeros, les agradecemos. ¿Sí? Agradecemos a ti, Rodolfo, Norberto, Pepe, este gran director que tenemos la suerte de tener aquí, a Caterine, que está en producción, Mayra, nuestra relacionista, nuestra comunicadora, Gretita, que está tras las cámaras, Paola, y todos los compañeros y compañeras que hacen la Casa de la Cultura. Un agradecimiento profundo. Un abrazo a todos los que se han conectado y a los que nos siguen. Gracias por confiar en nosotros. Estamos a las órdenes y seguimos trabajando hasta el último minuto. Lo vamos a hacer aquí, como siempre, como siempre recomendamos también, síganse cuidando, esta pandemia no ha terminado. Un abrazo para todos. Quédate en tu casa, que la Casa de la Cultura va a tu casa. Caterine, Muchas Norberto. gracias. Muchas gracias. No, simplemente el título sería Los 8 a las 8. Los 8 años a las 8 de la mañana que empieza la jornada de trabajo. Buenísimo, ya tenemos el nombre. El título ya. Muchas gracias Ya tenemos el título. Muchas gracias, Muchas gracias. ingeniero, Pepe, por invitarme, Norberto, a Rodolfo, Alonso, gracias por toda esa información, a Mayrita, también gracias por todo. Yo me quedé con ganas de seguir aprendiendo más, así que voy a estar deseosa de escuchar ese seminario y ser parte de... Quiero saber más. Queremos expresar nuestro agradecimiento a las personas que el día de hoy intervinieron en este conversatorio, el cual va a quedar grabado en nuestra página de redes sociales como Facebook CCE Los Ríos y también en la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos, como en nuestro canal de YouTube CCE Los Ríos, donde ustedes podrán ver ya copia de esta grabación. Ustedes podrán entender lo que es el yo, la dramaturgia, la autoficción, y podrán introducir, si se tienen alguna duda, podrán escribirle a Pepe. Pepe siempre está dispuesto a contestar. Las dudas que llegaran a tener ustedes como espectadores de estos conversatorios. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Norberto Fuertes por habernos acompañado hoy, también a Rodolfo Alonso, a nuestra amiga Caterina Monserrate y por supuesto a Pepe, al ingeniero Julio, a Gretita y a todo el personal de la Casa de la Cultura que siempre están dispuestos a ayudarnos a compartir toda esta información de lo que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de los Ríos. También les recordamos que durante todo el año vamos a seguir teniendo otros eventos, otros conversatorios, otros seminarios, se van a seguir preparando, los seguiremos anunciando en la página del Facebook CCE Los Ríos, como ya les había mencionado, y en el mes de junio seguiremos teniendo otros eventos más para beneficio de los niños, de los jóvenes y de los adultos, para que no tengan que pasar un momento estresante, sino que tengan también un momento para entretenerse ahora que estamos con este problema de la pandemia que no termina. Quédate en casa, que nosotros vamos allá por medio de las redes sociales, así que no lo olviden. Muchísimas gracias y buenas tardes.